Les recuerdo entonces, estamos en el tema de examinar los residuos estructurales para saber si son o no un ruido blanco, o también para detectar una autocorrelación en esos residuos. Entonces, la clase pasada vimos un diagnóstico que se llamaba las bandas de Bartlett, que nos permitía una primera aproximación a el examen de la incorrelación en los residuos. Entonces, hoy vamos a introducir unas pruebas de hipótesis que es un procedimiento más formal que un diagnóstico. Vamos a introducir hoy dos pruebas, una que se llama la prueba de Lyon-Box y la otra que se llama la prueba de Durbin-Watson. Ese es el tema de hoy. Y voy a repasar muy rápido el concepto de prueba de hipótesis. Las pruebas de hipótesis, acá en las notas, las consideramos por medio de 4 pasos. Un primer paso es enunciar las hipótesis, es la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Después hay que mencionar o definir cuál es el estadístico que se utiliza. Después hay que decir cómo se distribuye ese estadístico cuando se asume la hipótesis nula cierta. Y por último, cómo tomamos la decisión. Voy a recordar también un poco como la terminología de las pruebas de hipótesis. Un concepto asociado se llama el error tipo 1, que consiste en que rechazamos la hipótesis nula cuando esta es cierta. Y esa posibilidad la llamamos un falso positivo, porque rechazar la hipótesis nula pues es aceptar la alterna, y estaríamos aceptando la alterna siendo esta falsa. Y lo que pasa es que en muchas ocasiones las hipótesis se diseñan cuando la alterna es el resultado de interés, no tanto la nula. Lo que uno quiere probar en una hipótesis, por lo general está en alterna, en H1, y H0 es como la parte conservadora, la negación de este resultado. El nivel de significación lo indicamos por alfa y es la probabilidad de cometer el error 1. En cambio, el error 2 es no rechazar la nula siendo la alterna cierta. Entonces, en este caso... Profe, si es ¿sí? correcto afirmar que es cierto, ¿no sería mejor decir no hay evidencia que no sea falso? Porque de todas maneras puede ser falso. A ver, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, más uno nunca afirma que la hipótesis nula sea cierta. No, la hipótesis nula pues se rechaza o se acepta. A ver, no, aclaremos eso. Por lo menos acá pues sí estamos hablando de que la decisión de la prueba es aceptar o rechazar la nula. No estamos diciendo que la nula sea cierta. Lo que pasa es que el problema de si la nula es cierta o no es un poquito, me parece a mí, como más casuístico. Es decir, no estamos diciendo que la hipótesis sea cierta, estamos diciendo que el test no rechaza H0, que es tal vez un poco distinto, ¿cierto? ¿O no? Decir que no rechazamos la nula no es decir que la nula es cierta. Estamos diciendo es que la prueba que estamos utilizando nos dice no rechace. Eso es hasta donde llegan las pruebas de hipótesis, pero nunca pues a decir que la nula es cierta o falsa, porque es que precisamente estos errores son la posibilidad de uno equivocarse. Es decir, por ejemplo,
si rechazamos la nula, cuando esta es cierta, estaríamos, estaríamos no negando que H0 sea cierta, sino que nos estaríamos guiando por una decisión que tiene una equivocación, y esa equivocación la cuantificamos con alfa. Entonces las pruebas se diseñan fijando este alfa para que sea lo más pequeño posible y no nos produzca muy frecuentemente el hecho de que obtengamos un falso positivo. O sea que rechazamos H0 creyendo que obtuvimos la confirmación de H1, que es el interés que tenemos. Entonces, pues creo que esa es como la idea, ¿no? Si lo que tú dices es cierto, cuando uno no rechaza la nula, lo que tiene es una evidencia de que H0 puede ser cierta, pero definitivamente no estamos categóricamente diciendo que la nula es cierta. A ver, cuando estamos en el error tipo 2, es no rechazar la nula siendo la alterna cierta. Entonces, en ese caso sería un falso negativo. La probabilidad de este error la llamamos beta, pero finalmente tal vez lo que más interesa en las pruebas de hipótesis es esta probabilidad, 1 menos beta, que es lo que llamamos la potencia. Entonces, ¿qué es la potencia? La potencia es la probabilidad de rechazar la nula correctamente. Es decir, la probabilidad de rechazar H0 cuando H1 es cierta. Entonces, tal vez esta es la parte pues que de pronto creería yo que interesa más en las pruebas. Cuando usted rechaza H0 y confirma H1. Es que H1 es donde está el interés. Entonces, rechazar H0 y confirmar H1 es lo que uno quisiera. Si su prueba se ha confirmado que tiene una potencia alta, estamos en un escenario muy bueno, o muy conveniente, o muy óptimo. Pero si la potencia es baja, ¿qué sucede? La prueba no rechaza correctamente la nula, sino que a veces no la rechaza. Entonces, las pruebas de baja potencia tienden mucho a no rechazar la nula, tienden muy frecuentemente a no rechazar la nula. Volvamos al mismo caso, no es que la prueba diga que H0 es cierta, sino que no la rechaza. Entonces hay evidencia de que puede ser cierta. El problema entonces, cuando sabemos que una prueba tiene baja potencia, ¿cuál es? Solamente el caso en el que la prueba no rechace H0. Entonces ahí tendríamos cierta sospecha, estaríamos diciendo, pero es que la prueba tiene baja potencia y no está rechazando H0. Puede ser, no tanto de que de pronto hay evidencia de que H0 sea cierta, sino de que la prueba no fue capaz de detectar H1. ¿Cuándo sucede eso? Bueno, sucede cuando hay baja potencia, pero también sucede cuando H1 está muy cerca de H0. Eso a veces pues, no es como tan fácil de entender esta parte pero a veces la especificación de H0 y de H1 a través de un modelo puede ser que H1 sea muy parecida a H0. Diga usted, chequear la hipótesis de que una media es 3 versus la alterna de que es 3.2. Pues en ese caso se necesitaría y bueno, ya asumamos que en realidad es 3.2. Necesitaríamos una prueba de mucha potencia para que fuera capaz de detectar a H1. Esa es como la idea. ¿Por qué lo digo? Porque muchas de las o varias de las pruebas que vamos a ir considerando en el curso, algunas tienen baja potencia, entonces tenemos que estar pendientes. Ahora, si una prueba tiene baja potencia, pero rechaza H0, ahí estamos en una situación confiable. Es decir, cuando una baja potencia es capaz
de detectar la alterna es porque hay mucha posibilidad de que la alterna sea la cierta. Bueno, entonces con esa idea, pues espero que les quede como la idea de que un elemento muy importante o una característica muy importante de las pruebas de hipótesis es su potencia, porque eso es finalmente lo que buscamos, usar pruebas que sean capaces de detectar la alterna. Ese es nuestro interés. Y vamos entonces con la primera, que se llama la prueba de Ljung y Box. Podemos deducir fácilmente a partir del teorema de Bartlett que vimos la clase pasada. Vamos a recordarlo acá. Sí, y esto es importante, ¿cierto? Esto hay que resaltarlo. Porque esta va a ser la hipótesis nula. Entonces, supongamos que tenemos un ruido blanco, que lo llamamos epsilon t, y suponemos que tenemos una muestra de tamaño t de ese ruido, y que con esa muestra estimamos las autocorrelaciones de este ruido. Entonces, lo que nos dice el teorema de Bartlett es, si esto es cierto, entonces las autocorrelaciones son aproximadamente normales, de varianza 1 sobre t y media 0. Y también son independientes. Entonces, usemos estos dos resultados de esta forma. Vamos a... Lo primero que haríamos sería, por ejemplo, estandarizar rho gorro dividiéndolo por su varianza, pero es que, dividiéndolo por su desviación estándar, pero como la desviación estándar es 1 sobre raíz de t, al dividir pasamos a multiplicar por raíz de t, entonces por eso aparece este raíz de t acá, ¿cierto? Entonces, raíz de t rho gorro debe ser aproximadamente normal. Y después hacemos esto. Elevamos al cuadrado. Pero es que elevar una normal 0,1 al cuadrado es lo mismo que obtener una chi cuadrado con un grado de libertad. Entonces, cuando elevamos al cuadrado raíz de t por rho gorro, lo que obtenemos entonces es una chi cuadrado. Pero además, si eso lo hacemos para todos los k de 1 a m, entonces vamos a tener varias chi cuadradas y además son independientes porque las rho son independientes. Entonces hay una propiedad que se llama la propiedad reproductiva de las chi cuadrado, que dice que si tengo, por decir algo, m chi cuadradas independientes, cada una con un grado de libertad, la suma de ellas debe ser una chi cuadrado con m grados de libertad. Es una propiedad aditiva también, pues se llama así también. Entonces, lo que nos dice entonces es que esta suma, t veces sumatoria de 1 a m de rho gorro cuadrado, debe ser aproximadamente una chi cuadrado. Esa suma la llamamos Q. Y ese es el estadístico. En realidad, no es propiamente el estadístico todavía del Ljung Box, pero es posible utilizarlo también. Ahora, vamos a la definición entonces ya de la prueba Ljung Box con base en este estadístico 8.8. Primero enunciamos la prueba. Entonces la prueba es H0, epsilon t o la serie que estemos utilizando, cualquiera. Es decir, aquí no... Lo que pasa es que se acostumbra pues usar la letra epsilon para indicar un ruido blanco, pero acá donde está epsilon puede ir cualquier serie que uno quiera aplicarle la prueba Ljung Box. Pero la hipótesis nula es que esa serie es un ruido blanco. Entonces, la alterna es simplemente la negación, o sea, no es un ruido blanco. El estadístico Q que acabamos de ver lo modificaron Ljung y Box
para que se aproximara mejor a la chi cuadrado con muestras pequeñas, o sea, cuando m es pequeño. Si m es pequeño, ellos entonces cambiaron el estadístico multiplicándolo por t más 2 y dividiendo en la sumatoria, dividiendo por t menos k. Entonces, este nuevo estadístico se llama el estadístico Lyung-Box, así queda definido. Y además demostraron que cuando H0 es cierta, se cumple que este estadístico es aproximadamente, se distribuye aproximadamente como una chi cuadrado con m grados de libertad, y esa aproximación sigue siendo buena a pesar de que m de pronto sea pequeño, por ejemplo, 5, 10, etc. Ahora, la decisión pues es fácil. Yo creo que todos ustedes saben cómo se toman pues, las decisiones. Hay una manera de hacerlo, es con el valor P. Entonces, el valor P para esta prueba se define como la probabilidad de que el estadístico sea mayor que el Q observado, dado que H0 es cierta. Este es el valor P. Y la regla es, si el valor P es menor de 0.05, rechace H0, y al contrario, si es mayor de 0.05, bueno, usando pues un alfa del 5%. Si el valor P es mayor de 0.5, no rechaza H0. Entonces nosotros lo que queremos realmente es rechazar H0, encontrar condiciones para que los residuos no sean ruido blanco. Lo que queremos es que se rechace la hipótesis nula. Esta es la distribución de la chi cuadrada. Por lo general, pues son distribuciones con una ojiva y una cola derecha, lo que nos indica también que pues este sistema ya está pues obsoleto, el sistema de tablas, pero uno las puede calcular con R, simplemente calculando los valores críticos. XM alfa es el valor crítico de la chi cuadrado correspondiente a la probabilidad alfa. Entonces uno dice, si el Q observado es menor que el valor crítico, no rechaza H0, y si el Q observado es mayor, se rechaza H0. Eso es lo que dice, es que la prueba es una prueba de cola derecha. Es decir, la región de rechazo está por estos lados, está por esta zona de la cola derecha. Los valores extremos en la cola derecha conducen a rechazar la hipótesis nula. ¿Cómo hacemos la prueba con R? Muy fácil. Simplemente usamos la función box test. Aquí ingresamos la serie, le indicamos el M, ¿cierto? Pero vuelve y tenemos la pregunta, ¿por qué 35? ¿O por qué 15? ¿Por qué 20? Etcétera. Entonces, no hay una regla, y acá funciona la misma observación que cuando calculamos la función de autocovarianza. La pregunta es con cuántos rezagos lo hacemos. Entonces, vamos a tomar algunas reglas así prácticas. Si la serie tiene una componente estacional, coloquemos aquí el valor del periodo o múltiplos del periodo. En caso contrario, pues según por ejemplo la frecuencia que estemos con la serie, si la serie es diaria, ponga 35, 30, si es mensual, ponga 12, 24, etc. Dejémoslo un poquito como en ensayo también. Vamos a hacer varios valores para que estemos finalmente convencidos. Acá el valor P, la prueba no dice cuál es el valor. En todo caso le dice al usuario, su valor P es un número muy pequeño, menor que 2.2 por 10 a la menos 16. Eso es cero prácticamente. Este es un cero numérico. Entonces, si este valor P es 0, es menor de 0.05, por lo tanto rechaza la nula. Entonces, en este resultado rechazaríamos la hipótesis nula de ruido blanco.
Vamos a hacer un ejercicio acá, un poquito como no de truco, pero sí para observar algo que nos puede interesar. Vamos a hacer un ejercicio un poquito artificial para bregar a confundir a la prueba Lium-Box. Pues, vamos a crear una serie en la que la serie no sea un ruido blanco, o sea que la hipótesis nula no se cumple. Vamos a ver digamos, la hipótesis del ruido blanco, o la hipótesis básica pues, de la prueba Lium-Box. ¿Cómo lo hacemos? Tomemos, por ejemplo, una sucesión, la llamamos sigma, la construimos, la calculamos, calculémosla como sigma 2 pi t sobre p más 2. P lo tomamos 126. Este es un ejercicio arbitrario, entonces estos valores no son justificables sobre ninguna teoría ni nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Seno, por supuesto, está entre 1 y menos 1. Si le sumo 2, entonces seno más 2 va a estar entre 3 y 1. Y si multiplico por 10, entonces toda esta cantidad va a estar entre 30 y 10. Si después cogemos una sucesión z que sea I y D normal y hacemos este producto, sigma t por zt, y formamos una serie yt que sea el producto de esta sucesión sigma con esta normal. Entonces, ¿qué obtendríamos inmediatamente? Del hecho de que esta sea una sucesión que no es aleatoria, esto funciona como una constante, esta sigma t. Entonces la esperanza de YT sería la esperanza de sigma t por la esperanza de Z, pero Z es normal, 0. Entonces tendríamos que esperanza de Y es 0. ¿Cuál sería la varianza de este producto? Pues sería la varianza de sigma Z por Z. Como Z es una constante, sale al cuadrado y quedaría varianza de Z, pero es que Z es una normal 0,1, entonces su varianza es 1. Entonces solamente quedaría ZT cuadrado. O sea que la varianza de Y es 100 por este término al cuadrado. O mejor, es este término al cuadrado. Si vamos a la correlación, entonces, ¿qué es la correlación? Es la covarianza sobre el producto de las desviaciones. Como las medias son 0, entonces la covarianza será simplemente la esperanza del producto. Pero resulta que estas dos, YT y YT más S, deben ser independientes porque ZT y ZT más S son independientes y las constantes no agregan dependencia. Entonces nos quedaría que la esperanza del producto es el producto de las esperanzas, pero como cada una es 0, nos da 0. Entonces tenemos la conclusión de que esta YT es incorrelacionada, pero no es un ruido blanco. ¿Por qué? Porque su varianza no es constante y los ruidos deben tener varianza constante. Entonces, ¿qué diríamos que es? Es una serie incorrelacionada heterocedástica. Aquí tengo unas gráficas de Z y Y de T y de la FAC de Y de T. La pregunta que nos hacemos es, ¿y entonces qué resultado daría, qué resultado creen que daría aplicarle Lium-Box a Y? Porque, pues, Y de T es incorrelacionada. Entonces la pregunta sería,
pero es que la Leunbox chequea precisamente la incorrelación también. Entonces miremos un momento las gráficas. Entonces acá tenemos, por ejemplo, esta es la función sigma, esta es la y, esta es la y. Entonces lo que observamos es que la y pues funciona como un ruido, pero algo pasa con su varianza no es constante. Y acá la podemos ver, funciona como, pues, como un periodo. O sea, entonces, miremos la FAC de esta que acabamos de ver. Este es el ruido, este es un ruido, siempre hay una diferencia entre los dos. Acá lo que observamos es que hay autocorrelaciones aparentemente significativas. Estas son las bandas de Bartlett. Y lo que estamos viendo es que acá puede que sea pequeña, es de punto 15, pero de todas maneras se sale de la banda, y acá tenemos otra que también se sale. Entonces, a primera vista, uno diría, posiblemente el Leunbox rechace que sea ruido blanco. Y pues eso es lo que sucede. Rechaza que sea ruido blanco y encuentra una autocorrelación, ¿cierto? O sea, a ver si trato de mostrar pues cuál es la idea del ejercicio. La idea del ejercicio es que encontramos que se rechaza la hipótesis nula de ruido blanco con 16 y con 32 rezagos, 0.02, 0.14. Pero resulta que esta serie es incorrelacionada. Es decir, la correlación es 0. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una serie que es incorrelacionada y, sin embargo, Leunbox no la declara ruido blanco. Entonces, pues a ver, ¿cuál sería como una conclusión? Para aplicar Leunbox tenemos que tener presente que las hipótesis deben cumplirse, es decir, que la serie que le estemos utilizando para hacer Leunbox debería tener la varianza constante, debería tener media cero o debe tener media cero para que podamos aplicar Leunbox. Si observamos, por ejemplo, cosas como esta, entonces uno diría, no, mejor no apliquemos Leunbox porque acá no tenemos una varianza constante, tenemos una Profe, sí. Pero de pronto se podría usar aplicando primero una primera diferencia y ya no aplicarlo sobre la serie, sino con la diferencia del valor anterior respecto al valor actual, que eso muchas veces aplana ese ruido, por decirlo de alguna forma, vuelve más lineal. No, venga, no, un momento. Primero, pues, situémonos como para contestarte tu pregunta o comentar sobre tu opinión. Pues, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que le estoy aplicando la Leunbox a una serie que no tiene varianza constante. Y yo lo estoy viendo en la gráfica. Pero es que para aplicar Leunbox dice claramente por aquí, la hipótesis nula debe ser ruido blanco. Entonces, si yo de entrada le aplico Leunbox a una serie que no está cumpliendo con una de las características del ruido, que es tener varianza constante,
yo ya estoy, en primer lugar, utilizando mal la Lumebox. Entonces, cualquier conclusión que yo obtenga, de pronto tengo que tener mucho cuidado de qué es lo que estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, la serie es incorrelacionada, pero Lumebox me dice que no. Entonces yo podría decir, esta serie es correlacionada. A ver si me entiende. Rechacé la nula de Río Blanco, entonces me voy para la alterna. ¿Cuál es la alterna? No es Río Blanco. Pero yo digo, si no es Río Blanco es porque debe tener correlación. Es que eso es lo que estamos buscando. La alterna es la de interés y queremos es buscar, encontrar correlación. Entonces acá, por ejemplo, en este caso, rechazo. Y entonces digo, listo, la alterna es cierta. Entonces esta serie es correlacionada y le voy a meter voy a usar un modelo ARMA, falso. ¿Por qué? Porque la serie es incorrelacionada, pero no es un Río Blanco, porque es heterocedástico. Ahora, si me dices, bueno, muy bien, yo observé esto, entonces yo voy a corregir esto diferenciando. Pregunta, si esto es así, ¿qué efecto va a tener diferenciar YT? Por ejemplo, entonces diferencio, ¿cierto? Les digo, diferencio, entonces voy a producir una nueva XT, la voy a llamar así, que sea YT menos YT menos 1. Esa es la diferencia. Entonces lo que me estás diciendo es, como usted observa que no es de varianza constante, entonces use una diferenciación. Pregunta, entonces esta diferenciación va a eliminar a sigma. O sea, porque esto yo lo puedo construir, yo esto lo puedo escribir explícitamente. Esta YT es sigma t por ZT y menos sigma t menos 1 por ZT menos 1. O sea, yo no sabría decir pues en este momento, pero me late que esta serie diferenciada seguiría siendo, bueno, ahí no me atrevo a decir nada, pero no sabría decir si esto ya se convierte en una serie, perdone, si diferenciar esto me va a producir que su varianza va a ser constante. Eso es lo que, digamos, esa es la pregunta, ¿cierto? Porque yo acá diría, entonces, varianza de XT, pregunta, es constante. Sí, porque es lo que tal vez te entiendo. Es decir, si yo digo, voy a diferenciar para quitar la heterocedasticidad, entonces diferencio, listo. Entonces, para chequear qué diferencio, saco la varianza. Pregunta, la varianza de esta diferencia es una constante. No lo voy a hacer aquí en este momento porque no tengo los medios, pues, y me tocaría ponerme a desarrollar esta varianza de YT. Bueno, sería varianza de YT más varianza de YT menos 1, porque al ser incorrelacionadas no tienen covarianza. Entonces la varianza de una suma, en ese caso es la suma de las varianzas. La varianza de YT sería sigma t y la varianza de YT menos 1 sería sigma t menos 1. Entonces la varianza de con seguridad no es constante, es sigma t más sigma t menos 1. Y ya la sacas de acá, ¿cierto? A los cuadrados, o sea, es una suma de senos. No lo arregla. Llevar una serie heterocedástica a homocedástica no conozco una transformación que haga eso, porque precisamente un grupo muy grande de series de tiempo se llaman series heterocedásticas, las series Garch son modelos autorregresivos condicionalmente heterocedásticos. Entonces, este fenómeno en una serie no se puede corregir, más bien se modela.
y dice, ah, no, entonces no la puedo corregir, pero la voy a modelar con otros grupos de modelos que son los GANs. No sé si queda contestada tu pregunta. Pues, sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Otro ejemplo, pues ya más sencillito, que es un ejemplo de combate, es coger unas acciones, los precios de acciones, y sacar lo que se llaman los rendimientos logarítmicos y calcular la FAC. Es un hecho pues ya muy conocido, y es que los rendimientos logarítmicos de las acciones son incorrelacionados y posiblemente son ruidos también, y son ruidos blancos. Entonces, acá pues es solamente por poner el ejercicio. Los datos están en esta dirección de internet. De ahí se pueden bajar en formato CSV. Este archivo está en el Moodle en este momento, y este código está en Moodle para que lo reproduzcan. Y estos son lo que llamamos los rendimientos logarítmicos. Es la combinación o composición de dos operaciones. Primero tomamos logaritmo y después hacemos las diferencias. La diferencia entre logaritmos, donde el valor que restamos es el valor de xn en el rezago n-1. Entonces quedaría logaritmo de xn menos logaritmo de xn menos 1, y eso por supuesto es logaritmo de xn sobre xn menos 1. Cargamos la librería TSA, graficamos la FAC de xn, o sea, de los precios, y graficamos la FAC de los rendimientos logarítmicos. Y además hacemos las pruebas de Box, hacemos la prueba a 15 rezagos. Estos datos son diarios, y la explicación de por qué 15 no la hay. Es decir, tomamos 15, pueden ser, por ejemplo, 2 semanas de días hábiles, o 3 semanas de días hábiles, mejor. Y el valor es 0.08. Esto, por supuesto, rechaza la hipótesis nula. Y en ese caso, entonces, estamos con la posibilidad de modelar los residuos con un modelo que no sea un ruido blanco. Pero hace un momentico les dije que era un hecho conocido, pues, que los rendimientos son incorrelacionados. Lo que pasa es que acá, vamos a ver la FAC. Esta es la serie de los precios. Estos son los rendimientos. Esta es la FAC de los precios. La FAC es muy persistente. En el rezago 80 todavía está casi en 0.8. Eso indica que no tiende a cero, por lo tanto esta serie no es estacionaria. La serie se diferencia, y esta es la FAC de esta serie, de ZN. Lo que observamos acá es un rezago 1, 2, 3, 4, 5. En el día 5 se obtiene este rezago, que posiblemente es lo que esté generando este rechazo de la nula, que estamos con 15 rezagos. Entonces, digamos, aquí estamos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Estamos haciendo la prueba hasta este. Entonces, esta prueba coge a este, coge a este. Estos dos rezagos posiblemente inflan el estadístico Box, hacen que sea relativamente grande, y eso hace que se rechace la hipótesis de ruido blanco. Pero también tenemos que tener en cuenta que los valores son muy pequeñitos, es 0.04, una correlación de 0.04 es supremamente pequeña como para, digamos, hacer de pronto un pronóstico. Entonces, en conclusión, pues sí, no es ruido blanco, pero está muy, muy cerca de un ruido blanco. Ya vamos a ver más adelante qué modelo podemos utilizar para esto. Se llaman las medias móviles. Es una media móvil de orden 1.
es lo más cercano a un ruido blanco y tiene unas pequeñas autocorrelaciones de este orden. Por lo tanto, este puede ser un MA1. Vamos ahora a describir la segunda prueba, que se llama la prueba Durbin-Watson. Para enunciar esta prueba, para describirla, necesitamos introducir un concepto nuevo que se llama un modelo autorregresivo de orden 1. Lo vamos a ver en el capítulo siguiente nuevamente, cuando veamos toda la familia autorregresiva de orden P, pero en particular el primero es el autorregresivo de orden 1. ¿Cómo se define? Bueno, es un modelo para una serie, y uno dice que la serie sigue ese modelo, que sigue un modelo autorregresivo con media mu, si cumple esta ecuación recursiva. Dice y de t depende de y de t menos 1 más un error y más una constante. O sea, este depende del anterior a través de un coeficiente que se toma entre menos 1 y 1. Este es el valor absoluto de phi menor que 1, es equivalente a que phi esté entre menos 1 y 1. Y se le añade un error que debe ser un ruido blanco de media serie, varianza sigma 2, y se le añade una constante. En estas condiciones, un AR1 debe ser un proceso estacionario en covarianza, es algo que necesitamos para la prueba, y cumple estas propiedades. Su media debe ser constante, ya se obtiene porque es estacionario en covarianza y se comprueba, pero no lo vamos a hacer, que si se cumple la ecuación 810, la media debe ser mu. Y si se cumple 810, la varianza debe ser constante y es igual a sigma 2. Qué pena, aquí me falta un cuadrado. Sigma cuadrado, 1 menos phi cuadrado. Y la covarianza entre dos valores es sigma 2 phi a la k, 1 menos phi al cuadrado. Esto para acá igual 0, 1, 2, etc. Y por lo tanto la función de autocorrelación es phi a la k. Por lo tanto, la FAC teórica de una R por lo general solamente puede tener dos formas, una en la cual decrece en el eje o con autocorrelaciones positivas, y eso es cuando phi es mayor que 0, o va alternando positivo o negativo, pero tendiendo a 0, y eso es cuando phi es negativo. Entonces, con esto tenemos ya un elemento de la prueba. Y la prueba entonces se basa en asumir que y de t es una R1. Entonces, esto es un supuesto muy fuerte. La prueba Lyon-Box tiene supuestos también. La prueba Lyon-Box, ya lo vimos, exige que la serie sea un ruido blanco y, entre otras cosas, que sea homocedástica, o sea, de varianza constante. La Durbin-Watson requiere otro tipo de supuesto, y es que y de t sea una R1 estacionario de media 0. Un 0. Son dos supuestos distintos. Entonces vamos a los elementos de la prueba. Primero tenemos las hipótesis. Entonces, la hipótesis nula en este caso es phi igual 0. Esa hipótesis, si la traspasamos o la reemplazamos en el modelo, entonces recuerden, phi igual 0. ¿Qué pasa en el modelo? Uy, voy arriba. Si phi es 0, esto desaparece. O sea que cuando h es 0, este término es 0. Entonces y de t, como este es 0 también porque mu se asume 0, entonces estos dos términos son 0, y entonces y de t sería igual a epsilon,
pero epsilon es un ruido blanco. ¿Qué quiere decir eso? Me adelanto otra vez. Quiere decir que esto, lo que está diciendo, entonces es, o es equivalente a decir que Y es un ruido blanco, que es lo que queremos chequear. Y si phi es diferente de 0, entonces la alterna si tiene una forma concreta. Y de t es una R1. Y los AR1 tienen correlación. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Entonces, la alterna es esta. La alterna de Durbin-Watson es esta. La serie es correlacionada, autocorrelacionada. Y la nula es, la serie es ruido blanco. Entonces, las hipótesis son diferentes. La alterna en Leunbox es muy amplia, porque es simplemente decir no es ruido blanco, pero es que decir que no es ruido blanco es decir muchas cosas, o sea, ahí caben muchas posibilidades, pero Durbin-Watson es mucho más concreta, dice, la nula es ruido blanco, pero la alterna es AR1. Ahora, el estadístico de la prueba es un estadístico un poquito, digamos, muy particular. Se indica con la letra D minúscula, es un cociente. Hay que hacer el cociente en el numerador, se hace esta sumatoria de estas diferencias al cuadrado desde t igual 2 hasta t, y abajo se coloca la sumatoria de los valores al cuadrado. No hay una justificación, pues, que le diga a uno por qué. Pero podemos hacer una simplificación arriba, simplemente desarrollando el cuadrado del primero, cuadrado del segundo, menos 2 veces el primero por el segundo. Si hacemos eso y lo reemplazamos, obtendríamos esto. Cuadrado del primero, cuadrado del segundo, menos 2 veces el primero por el segundo. Si hacemos una aproximación, ¿en qué consiste? Este t igual 1, mejor dicho, este término, cambiamos t menos 1 por t, y cambiamos t igual 1 por t igual 2. Usted me va a decir, pero está modificando la fórmula. Sí, pero no mucho. Si hacemos ese cambio de acá a acá, entonces ustedes ven que este queda igual a este, y sería 2 veces este. Acá en las notas me quedó un detallito, y es que debemos cambiar también acá por 2. Entonces hacemos ese cambio, cambiamos t menos 1 por t, cambiamos t igual 1 por t igual 2, y cambiamos en el denominador t igual 1 por t igual 2, el resultado es que este y este se anulan o se simplifican mejor, porque este quedaría 2 veces, este 2 quedarían iguales, entonces quedaría 2 veces este, pero 2 veces este sobre este, pues son términos iguales, quedaría 2. Y acá quedaría el cociente entre esta cantidad y esta, que es por definición, cuando la serie tiene media 0, es rho gorro 1. Entonces, el estadístico de Durbin-Watson se acostumbra más bien definir de esta forma. Es 2 veces 1 menos la autocorrelación en el rezago 1. Este es el estadístico de Durbin-Watson. Y lo que nos dice la prueba es, que es esto, básicamente. Pues entender la prueba es entender esto. Si en 812 rho 1 vale 1,
entonces, perdone, si en 812 ρ1 vale 0, entonces D vale 2. En ese caso, no rechaza la nula. Es decir, ¿por qué? Porque es que devolvámonos por acá para que lo veamos. Perdón un momentico. ¿Qué es ρ1? Reemplace K por 1. ρ1 es phi. Entonces decir ρ1 igual 0 es decir phi igual 0. ¿Cuál es la hipótesis nula? Phi igual 0. Entonces, si ρ1 es 0, no rechaza la nula, porque esa es precisamente la hipótesis nula. ρ1, 0 es lo mismo que phi igual 0. Entonces, si ocurre esto, si phi 1 es 0, no rechazamos la nula. Y eso es lo mismo que decir que D es igual, que D es aproximadamente 2. Entonces, cuando D es aproximadamente 2, no rechazamos la nula y decimos que hay ruido blanco. En cambio, si D es mucho menor que 2 o mucho mayor que 2, es porque ρ gorro es mayor que 0 o porque ρ gorro 1 es menor que 0. En ese caso rechazamos la nula y aceptamos que la serie es correlacionada y la correlación es del tipo AR1. Entonces eso nos dice mucho pues del funcionamiento de la Durbin-Watson. La Durbin-Watson es mucho más limitada que la Lyndon-Box. ¿Por qué? Porque por su supuesto de AR1 y por la forma como decide que H0 es cierta, porque lo hace con el valor de la primera autocorrelación. Pero es que, ¿cierto? Si lo que está diciendo es, si la primera autocorrelación está salida de las bandas de Bartlett de una manera muy evidente, tenemos que rechazamos la hipótesis de ruido blanco. Sigamos con las componentes de la hipótesis. Entonces, la distribución del estadístico bajo H0, ese es un problema de estadística y es que no existe una distribución para D, ni siquiera asintótica. Pues existe, pero en el sentido de que no tiene una fórmula algebraica, sino que sí existe, pero no podemos mostrar de qué tipo es la distribución. Simplemente se habla de el estadístico Durbin-Watson o la distribución Durbin-Watson. Lo que pasa es que los valores críticos sí se conocen. En este caso es difícil. Habría que tener, bueno, no es difícil, con el R se puede, para tomar la decisión. Pero nosotros, en este caso, pues las funciones que están en R no nos mandan pues a los valores críticos, sino que simplemente nos producen los valores P. Es una prueba de cola derecha, es decir, un D alto o un D, en realidad, perdone, es una prueba de dos colas, un D alto o un D bajo conduce a rechazo de la nula. ¿Cómo la programamos en R? Al menos hay dos librerías. Esta librería es excelente, pues la vamos a utilizar todo el tiempo. LMTS es la recomendada para hacer muchas pruebas de hipótesis con series de tiempo, LMTS y con modelos de regresión, etc. Es una colección muy buena de pruebas y tiene la Durbin-Watson. Pero la forma de utilizarla es que nos exige que ingresemos la fórmula de la regresión que hayamos utilizado. O sea, es una prueba en la que el usuario está chequeando si los residuos de una regresión son o no
ruido blanco. Y acá debe ir la fórmula de la regresión. Bueno. Tenemos que hacer algunos ejercicios, sobre todo con el caso exponencial, porque creo que el caso exponencial funciona también. Pero bueno, en este momento no lo recuerdo así, con exactitud. Entonces, pues escogeríamos two-sided, porque realmente pues las pruebas son de 2 colas. Y, si no estoy mal, esta es la opción por defecto. Bueno, tenemos otra que está en la librería CAR, que también es muy buena en la cantidad de recursos que tiene para regresión. Y aquí utiliza simplemente Durbin-Watson Test, y también debe uno ingresarle la fórmula que utilizó con la función LM. O sea, para hacer la regresión, la fórmula que haya utilizado aquí es la que se coloca en Durbin-Watson. Damos un ejemplo rápido de combate. Esta serie, este modelo mejor, ya lo hemos utilizado en varias ocasiones. La serie de producción de cemento trimestral, vimos que ajustaba bien el modelo lineal, etc. En la clase anterior observamos los residuos estructurales, o sea, epsilon gorro, y observamos que posiblemente tenían una dinámica autocorrelacionada. ¿Qué significaba eso? Que muchas autocorrelaciones se salieron de las bandas de Bartlett. Entonces ahora lo vamos a confirmar con las pruebas, con la LumBox y la Durbin-Watson. Aquí está el código. Cargamos las librerías. Aquí corremos el modelo nuevamente. Esto es como para recordar un poquito, pues, estamos corriendo el modelo. Aquí lo tenemos. Y un paso básico, entonces, salvamos los residuos. Claro. Y con estos aplicamos las pruebas. Entonces, llamamos LumBox. Perdón, y acá utilicé BoxPierce, pero es una tontería. Box. La colocamos aquí. Y bueno, escogí 25. ¿Por qué 25? La serie es trimestral. Pudo haber sido 4, o sea, un año, 8, 16, preferentemente estos valores, 20, 24. Podríamos utilizar esta serie acá, ¿cierto? Porque siguiendo esa receta de que si usted tiene una serie que es estacional, use un número de rezagos que sea igual a su periodo o un múltiplo. Bueno, aquí me van a disculpar pues que haya utilizado 25, es preferiblemente 24. El resultado es que se rechaza la nula, que era algo de esperar. Pues si observamos la serie difícil de decir si era heterocedástica o era homocedástica, porque la serie es muy autocorrelacionada y entonces oscila mucho, como así, así. De todas maneras, pues el hecho de la heterocedasticidad lo mide uno como en las amplitudes, en algunas secciones, las amplitudes de las oscilaciones. Si las amplitudes más o menos tienen como una misma longitud, entonces uno muy de manera exploratoria diría, bueno, posiblemente es heterocedástica, pero estas situaciones, digamos, estas gráficas lo que están diciendo es que es muy autocorrelacionada.
Entonces, por ejemplo, la Durbin-Watson sería ideal para este caso. Entonces, bueno, inmediatamente la Durbin-Watson rechaza su D, el D estimado, es mucho menor que 2, es punto 36. Con la Durbin-Watson test obtenemos punto 36 de nuevo y un valor P de 0. Entonces, por estos dos caminos, por estas dos pruebas, confirmamos que definitivamente en este modelo esta no se puede tomar como ruido blanco y por lo tanto habrá que buscarle algún modelo, que es con lo que vamos a empezar la semana entrante, con los modelos tipo ARMA para los residuos. Entonces vamos a buscar este ejemplo, como es el ejemplo de combate, va a ser uno de los primeros que utilicemos para encontrar cuál es el posible modelo para los residuos. Entonces, como ya tenemos estimados los modelos estructurales, los parámetros estructurales, podemos hacer un pronóstico con esta parte y después hacer un pronóstico con el ARMA y sumar el pronóstico de acá con el pronóstico de acá y obtener un pronóstico mucho más completo. Esa es como la, digamos, una de las propiedades que tienen los modelos de componentes, y es que su residuo se puede modelar con unos modelos muy versátiles que son los ARMA y mejorar mucho sus pronósticos, o sea, los puede hacer más competitivos con otros modelos como los que hemos visto, pues el ETS AAA, el Hall Winters, etc. Voy a terminar la clase con esta y después voy a hacer asesorías por si tienen preguntas del trabajo. Entonces, hay un problema con la Durbin-Watson sola. La Durbin-Watson depende críticamente de este. Es decir, decide si este se supone que es un 1, rho-gorro 1. Decide si la serie es o no correlacionada, mejor, es o no ruido blanco, dependiendo de si este valor es o no suficientemente grande. Eso lo hace Durbin-Watson. Pero entonces tenemos el problema de que la Durbin-Watson puede que no rechace la nula. O sea, diga, es ruido blanco, siendo de pronto falsa. Eso puede suceder cuando las otras autocorrelaciones, alguna de las otras autocorrelaciones, no la primera, sino diga usted la número 3 o la 4 o la 5, sea muy grande. Eso puede suceder. Puede suceder que las primeras sean pequeñas, pero la cuarta sea alta. Por ejemplo, cuando haya un efecto estacional que no logramos filtrar con la componente estacional, sino que se coló, por decirlo así, en los residuos. Entonces puede que por allá en el rezago 4 hayan correlaciones altas que no las detecta Durbin-Watson. Entonces, digamos, en el caso de que las primeras autocorrelaciones no sean significativas, pero de pronto haya alguna en un rezago alto que sí lo sea, por ejemplo, en un rezago 5 o 6. Entonces, Binod en el 73 introdujo la prueba Durbin-Watson generalizada. ¿En qué consiste? Él dijo, haga pruebas Durbin-Watson en secuencia. Entonces, la prueba es una secuencia de pruebas Durbin-Watson. La secuencia va 1, 2, etc. Y en cada paso de esa secuencia J, asuma que el modelo es de la forma una especie de AR, pero ya no es una R1, sino una RJ. Bueno, si cabe la expresión, sí. Digamos, es una RJ en el sentido de que es un autorregresivo que depende de todos los rezagos
hasta el rezago número J. Lo que pasa es que las dependencias explícitas del 1, 2, 3 hasta el J-1 no van a aparecer, sino que solamente se asume esto. Es decir, Y está correlacionada, pero con Y de T está correlacionada, pero con Y de T menos J. Entonces, cuando J valga 1, tenemos el primer caso, que es el Durbin-Watson normal, pero después, cuando J valga 2, cuando J valga 3, vamos a tener una serie de hipótesis muy similares, en donde la nula es phi de J igual 0. Entonces no hay un solo estadístico Durbin-Watson, sino que hay una secuencia de estadísticos Durbin-Watson que se definen así. ¿Y cómo funciona? Entonces, la prueba, si en alguna, bueno, tiene que haber un número finito pues de repeticiones. Entonces, si en alguna de estas secuencias, de alguno de estos Jotas, resulta que este DJ rechaza la nula, entonces aceptamos que la serie no es ruido blanco porque hay un rezago, el J-ésimo, en el cual encontramos una autocorrelación demasiado grande como para aceptar que es ruido blanco. Entonces, está en la librería CAR y se hace con el mismo comando Durbin-Watson test, solo que se le añade este parámetro, el rezago máximo está diciendo en este caso que es 10, entonces hace una secuencia de 10 pruebas Durbin-Watson en CAC y devuelve una tablita en donde coloca los estadísticos de J y sus valores P. Miremos un ejemplo. Digamos, no es un ejemplo pues específico aplicado a una serie, sino más bien como mostrando un resultado posible. En este caso se muestra que la prueba no rechaza la nula en los primeros 4 rezagos, pero a partir del rezago 5 sí rechaza. Entonces diríamos, los residuos no son ruido blanco. ¿Cómo la aplicaríamos? Pues de la misma manera, aquí tendríamos los residuos de un modelo que tengamos, cualquiera de los modelos que están ensayando ustedes, y se reemplaza el modelo y se le coloca entonces que haga una secuencia de 10. Digamos, un posible resultado podría ser este. Entonces, lo que vemos es que hasta el rezago 4, los valores P son mayores de 0.05, entonces no rechaza la nula. Entonces, aquí está diciendo que en estos primeros 4 está diciendo que la serie es ruido blanco. Pero es porque estos rezagos no son, estos Y-ROHAT no son lo suficientemente grandes. Pero cuando llega a el rezago 5, encuentra rezagos muy grandes, 0.8, 0.71, que producen Durbin-Watson muy pequeñitos y valores P0. Entonces, esta sería un ejemplo típico, pues digámoslo así, de una aplicación de Durbin-Watson generalizada para detectar el caso de una serie que no es ruido blanco, a pesar de que los primeros rezagos estén diciendo que sí es. Bien. Entonces, voy a dejar acá, no voy a hacer ejercicios de esta parte, pero sí los dejé en Moodle. Los programas que vimos hoy son programas muy sencillos, están allí en Moodle para que los descarguen y los corran también, y es lo que yo les presenté acá. Más bien, ya esta parte es es un complemento, pero tampoco lo voy a ver, sino que más bien la próxima clase empezamos ya el capítulo 9, que son los modelos para los residuos estructurales, cuando los residuos
no son ruido blanco, sino que están autocorrelacionados. Entonces voy a suspender aquí ya y vamos más bien, de pronto entonces si alguien tiene alguna inquietud, pues yo la brego a resolver. No voy a suspender la grabación para que de pronto las preguntas que se hagan pues les sirvan a ustedes pues como de retroalimentación para sus trabajos y de pronto para aclarar más las cosas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, pues adelante. Profe, Hola. dos preguntitas. Sí. ¿Hay que adicionar el R o no? Que no lo vi en ninguna parte. Pues el código. El código. Sí. Bueno, colóquenlo no en las respuestas, ¿de acuerdo? Simplemente produces, le añades un apéndice, por ejemplo, al informe y ahí colocas tu código. ¿En la parte final? Sí, pero quedemos en esto, es decir, el informe usted lo empieza así, coloca su nombre o los de los integrantes y coloca los 4 puntos, 1, 2, 3, 4, y los vas respondiendo uno por uno, colocas las gráficas, recuerden colocarle, que es muy importante, colocarle la descripción a las gráficas, no coloquen gráficas que una persona que esté leyendo no sepa qué están mostrando allí. Bueno, eso es todo. Pero sí, colóquelo si quiere, lo puede colocar en un apéndice. Sí lo puede hacer. Bueno, en el caso de nosotros, pues tenemos los dos modelos, ¿cierto? Pero Sí. un modelo ajustó mejor y el otro pronosticó mejor. Uno ahí, pues con esa disyuntiva, pues no sé, era un tema de venta de medicamentos en Australia. Sí. Entonces uno ahí por cuál de los modelos se inclina, por el del pronóstico, me imagino yo. Bueno, pero es que el trabajo no solicita que ustedes escojan precisamente un modelo, ¿sí? Pues me imagino pues que uno al final sí tendría que elegir un modelo. Pues realmente las preguntas es que cuál modelo ajusta mejor y cuál modelo pronostica mejor, pero entonces no es necesario escoger el modelo con el que uno se quiere ir de lleno. No. Sí. Bueno, perfecto. Tú dices, vea, en pronósticos este fue el mejor y en ajuste este fue el mejor, listo, no hay problema. Bueno, listo, no, ya era eso. Muchas gracias, profe. De nada. ¿Quién más? Hola, profe. Sí. Yo te envié unos correitos que tenía un problemita entonces con la modelación, Sí. que me había tocado exponencial y ya digamos que me diste la indicación que la cambiara a una cúbica más trigonométrica, ¿cierto? Entonces te voy a compartir para mostrarte. Si quiere yo le contextualizo a los demás. El modelo que se le asignó pues al grupo de Juan Camilo, tú estás con Viviana, ¿cómo es? No recuerdo. Profe, pues yo no sé, yo al principio estaba solo, pero yo creo que la niña en la que me metiste en el grupo, yo creo que ya tenía grupos del principio. Creo que es... se me fue el nombre. ¿No sería bueno como aclarar eso ya? Jessica Andrea Velázquez Ochoa. Creo que tengo aquí. Oli, sí, yo ya tengo grupo, yo estoy en el grupo 1. ¿Tú estás en el grupo 1 con quién? Con Manuela. Bueno, y entonces yo me equivoqué acá, ¿ok? Ahí estás viendo el trabajo como tal que sí, nos mandaste. Manuela y Jessica en el grupo 1, y yo te puse con quién abajo. Jessica Andrea. No, ya me equivoqué yo gravemente. Profe, porque incluso yo también estoy con María Isabel Londoño y tampoco aparezco ahí en la lista. Es quizás hay un errorcillo ahí pequeño. Entonces, no venga, yo apunto esto para que lo corrijo mañana mismo. Entonces, Juan Camilo está solo, ¿cierto? Señor. Muy bien. Y Juan Esteban Arroyave. Juan Esteban.
Arroyave con María Isabel Londoño, que es el grupo 10, profe. Bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Yo con quién los puse? Ok. Profe, en el caso mío yo no aparezco en la lista ni siquiera. No aparece en la lista. No, pues en la distribución de los grupos, pues nada más pusiste a María Isabel. Igual estamos pues trabajando sobre ese grupo. Bueno, yo Santiago González tampoco aparezco en la lista y yo estaba en el grupo con Cristian Quintero. Ay, ¿por qué no me avisaron antes, hombre? Santiago González, ¿con quién estás? Con Cristian Quintero, sino que nosotros en el grupo del Moodle sí estamos bien ahí en el grupo, sino que ahí en la lista pues del trabajo. Correcto, así es, Entonces profe. yo mañana corrijo y entonces coloco Juan Esteban Arroyave y María Isabel Londoño. Sí, profe. ¿El grupo cuál? ¿Cuál es el de ustedes? Ese es el profe, pero yo creo que es un tema del PDF más que todo, porque como dice el compañero Santiago, Sí. está pues bien en el Moodle. Bueno, pero de todas maneras, yo corrijo el PDF. Bueno, listo. Entonces, ¿quién está compartiendo acá? Juan Camilo. Ya. Sí. No, a ver, mire, es que Juan Camilo, la asignación era un exponencial lineal con indicadoras. Sí, señor. Pero entonces cuando él empezó a trabajar esta serie tiene frecuencia 12, o sea, es una serie mensual. Cuando ensayó el modelo, no le dio significativo ninguna de las indicadoras. O sea, conclusión, eso no parecía tener componente estacional. Entonces, cuando él me consultó, yo vi que el modelo no estaba bien asignado. Entonces le sugerí que cambiara el periodo, más no la frecuencia. Es decir, la serie sigue siendo mensual, pero es que una serie mensual puede tener un periodo de 6 meses o puede tener un periodo de 24 meses, un periodo de 48 meses. En este caso, haciendo un procedimiento con una función de R que le examina a uno la serie y le responde qué posible periodo tiene, dio que tenía periodo de 165. 165 es aproximadamente 14 años. Eso es factible, es un ciclo económico que se está repitiendo. Si puede subir un poquitico, por favor, la gráfica. Súbela un poco más para que eso. Entonces, si alguien pregunta, ¿eso tiene una componente estacional? Uy, puede que sí, puede que no, pues uno sí la ve oscilando, pero con esta opción, preferiblemente allí hay prácticamente, si no estoy mal, hay como 36. Son más de 30 años. Son más de 30 años, o sea, hay 2 periodos de 13, mal contados. Entonces, se ensayó una componente estacional, pero entonces ya con un periodo tan grande no se pueden usar indicadoras, porque queda un modelo muy sobreparametrizado, queda un modelo con 165 al menos parámetros. Entonces, si utilizamos trigonométricas, el número de parámetros se reduce y podemos utilizar ese periodo. Entonces quedaría una posibilidad, por ejemplo, use 2 senos y 2 cosenos, o sea, 4 parámetros, y coloque, por ejemplo, una tendencia cúbica. Entonces no use exponencial y, bueno, ahí lo tienes listo. Ahí que alcanzo a ver que todo es significativo, excepto la trigonométrica. El segundo seno. Sí, bueno, el segundo seno, ese. Pero los otros sí. ¿Y cuánto? Ay, María, da puntos 54. Bueno, punto 54 es muy bueno, es un R cuadrado ajustado bueno.
no es malo. Para hacer datos reales es bueno. Y yo diría que tu modelo está listo. O sea, no, ya simplemente cambiamos el modelo porque el primero estaba de pronto mal enfocado, pues usar indicadores no era Listo, profe, pero lo recomendable. ¿Cómo? Porque es que cuando yo hago este modelo, el primer modelo que es cúbica más trigonométrica, listo, me da, digamos, como normal, ¿cierto? Y aquí digamos que es la gráfica de los valores observados. Me parece buena gráfica. Listo. Pero entonces cuando iba a pasar al segundo modelo, que es el ETS AAA, él me dice que la frecuencia es muy larga, esos 165. Ah, bueno. No, pero entonces venga. no sé si debería ponerlo a los 12. Como para este modelo. Lo más probable es que te rechace también el doble, el 12, porque no va a encontrar una periodicidad. Pero bueno, no me atrevo a decir nada. No me parece, digamos, un modelo bien ajustado. Ya, de acuerdo. Pero entonces, su serie, vuélvala a redefinir. Dígale Y igual a TSY frequency 12. Entonces cambie la frecuencia. Es que la frecuencia, o mejor dicho, la periodicidad es algo que se lo asignamos a la serie para ajustar un modelo. Pero si nuestro modelo necesita un periodo distinto, se lo cambiamos, eso no es problema. Listo. Sin embargo, con este ETS, si se lo cambia la frecuencia de 12, pues digamos que no es tan significativo el modelo comparado con este. Igual lo dejaría así, digamos, para la comparación, ¿ok? Sí, pues es que no era pues obligación que todos los modelos dieran significativos. Algunos modelos pueden ser más recomendables o ajustar mejor y otros no. Pues es que no, la asignación que yo les di fue un poquito más bien hacia ojo. Yo la verdad no he chequeado todos esos modelos en esas series, pues yo cuando revise los trabajos. No, listo, era eso. Era como para mostrar que esta cúbica trigonométrica que era como más rarita. Listo, profe. Como más raritas. Sí, porque en clase no habíamos visto esa combinación cúbica más trigonométrica. No la habíamos visto, es verdad. Pero sí les mencioné que cuando los periodos eran muy largos, era recomendable usar trigonométricas. Por allá hay un ejemplito con la demanda de energía eléctrica doméstica, por allá al comienzo. Bueno, ¿qué más? Listo, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, hola, buenas noches. Yo tenía una duda con respecto al punto de seleccionar el mejor modelo que ajuste, inclusive también el que mejor pronostique. Normalmente evaluamos entre 2 y 3 métricas, pero si, ejemplo, un modelo es mejor en una métrica y otro modelo es mejor en otra, ¿cuál de ellas podría decirse que tiene un peso más relevante para irse por ese modelo? A ver, estamos hablando de las métricas de ajuste, o sea, el R cuadrado ajustado, el MSE, el AIC y el BIC. ¿Estamos refiriéndonos a eso? Sí, señor. Bueno, de pronto pues hay que aclarar algo. En una clase yo les comenté, por ejemplo, que en el libro de Diebold se explicaba que el AIC y el BIC tenían propiedades casi que opuestas. Es decir, entonces no era de esperar tampoco que coincidieran. Diebold hace la observación de que si hay conflicto podría ser preferible el BIC. Entonces, si nos acogemos a eso, pues yo diría que entonces el BIC. Ahora,
el R cuadrado ajustado y el MSE no es una medida que penalice. Entonces, estamos utilizando medidas para comparar siempre que penalicen la sobreparametrización. Entonces, en ese sentido, R cuadrado, BIC y AIC son medidas que serían prioritarias sobre MSE, porque esas medidas son para comparar, ya que penalizan el número de parámetros. Y entre esas, la recomendable puede ser el BIC. El BIC, listo, profe. ¿Alguien más? Bueno. Siendo así, entonces, bueno, cualquier cosa, pues me pueden escribir de todas maneras, más adelante, por el correo. Entonces yo creo que mejor, digamos, suspendemos acá, va a suspender la grabación.